Información de una pronta renuncia del comisionado Iván Velázquez desató rumores en los últimos días, mismos que fueron aclarados por mensajes de texto en la cuenta oficial de Twitter de Velázquez. Pero, ¿qué hay detrás de estas versiones en contra de la CICIG? Ese es el tema de la noche en Sin Filtro. Participa con el hashtag SF Iván se queda. Vamos con el informe inicial. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez, desmintió el fin de semana los rumores sobre su salida de esta entidad que podrían estar relacionados al tema de su estado de salud. Ayer domingo, por medio de su cuenta en Twitter, informó a sus seguidores sobre esta posible campaña de desinformación contra la entidad que apoyó al Ministerio Público para encarcelar en juicio a los dos exmandatarios. En el tuit escrito por Velázquez, cita de la siguiente manera: las campañas de desinformación son una modalidad de guerra psicológica a la que acuden las estructuras criminales que se resisten a desaparecer. Posteriormente escribió: seguimos comprometidos con los guatemaltecos, colaborando en su proceso de reconstrucción de una patria para todos. El comisionado Iván Velázquez fue nombrado jefe de la CICIG por la Organización de Naciones Unidas en septiembre del 2013 y goza de credibilidad y reconocimiento nacional e internacional. Bienvenidos nuevamente a este foro de Sin Filtro. Este lunes comenzamos la semana con el tema que dio de qué hablar durante las últimas horas. Estas acusaciones y estos rumores que circulaban en torno al jefe de la CICIG y que el mismo Iván Velázquez aclaró en su cuenta de Twitter. Puede participar de este análisis con el hashtag SF Iván sigue. Bueno, y comenzamos a analizar esta nota del día con nuestro analista Daniel Herring. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo estás? Bueno, Estuardo Zapeta se va a unir en unos minutos a esta discusión. Es víctima del tráfico. Bueno, es víctima del tráfico que en estas épocas se pone bastante difícil. Pero vamos a hablar de estas acusaciones, estos rumores, estos desmentidos que hace la CICIG. No es nuevo. Estas campañas pareciera que se repiten con cada uno de los comisionados. Hace unos meses se lanzó una campaña también contra el mismo Iván Velázquez cuando se le mencionaba con algunos casos en Colombia. ¿Qué lectura hacemos de lo que sucedió el fin de semana, Daniel? Mira, a mí lo que sí me gustaría es empezar a discutir qué es eso de campañas negras. Cuando un actor tan importante como Iván Velázquez, identifica que hay una campaña negra en su contra, si es tan negra y es tan oscura, ayudaría mucho que Iván Velázquez saliese dando nombres y diciendo: mire, esta información empezó en tal medio de comunicación, se dijo, este medio de comunicación o esta persona o este grupo de personas que empiezan el rumor tienen X intereses. O sea, hablar es muy común en Guatemala, es una maña, diría yo, muy de este país, y quizá es una tradición que viene de épocas de inteligencia y contrainteligencia, eso de decir que hay manos invisibles o manos oscuras detrás de las cosas que pasan. Estaría bien que la comunicación, para mí por lo menos, de Iván Velázquez hubiese sido otra. En vez de en su cuenta de Twitter 2 o 3 twitters haciendo referencia a esto, que hubiese salido y hubiese dicho: bueno, si de verdad está claro que hay una campaña de desinformación en su contra, ¿quién la empieza, por qué y en qué circunstancias se da? ¿Debe el comisionado ponerle tanta atención a estos temas como estas campañas que él ha mencionado, guerras psicológicas de desinformación? ¿Debería él salir a explicar más a detalle esto o suficiente con los tweets que ha lanzado? Ese es el punto. O sea, si vas a hacer referencia a esto, hazlo bien. O sea, si eres el comisionado Iván Velázquez, eres una de las figuras más importantes de este país ahora mismo y eres uno de los sustentos, digamos, de la institucionalidad. Si decides salir a hablar de que hay una campaña de desinformación contra ti, sal con mucha más información. Para mí esto no es suficiente. Hacer 2 o 3 referencias sobre que grupos organizados quieren con intereses oscuros meter información falsa, etcétera, etcétera, me parece que es institucionalmente es bastante pobre, digamos, para mí no hace mucho bien a Guatemala si lo dices así, al margen de si es verdad o no es verdad. Si es verdad y tú le vas a dar crédito, sal y di quiénes son. Y si no, otra opción de estrategia de comunicación es simplemente no decir nada.
Es decir, no hacer ponerle, caso, no ponerle hacer el caso, foco ni la exacto. luz encima a este Sí. tipo de temas. El mejor desprecio es no hacer aprecio. Ahora, si bien este tipo de ataques o guerra psicológica, que él mismo lo ha calificado de esta manera, se hace o llama la atención que se hace en momentos en donde el comisionado Iván Velásquez no es como tan simpático para algunos sectores, no, algunos ya los metió presos, ha hecho referencia a algunas medidas que en Guatemala no son, no se les hace mucho eco. O sea, es coincidente este mismo tema. Además, también circulan estas informaciones en redes sociales o en medios de comunicación en donde no hay también un sustento muy fuerte. Entonces, yo me pregunto, ¿debería el comisionado explicar a detalle, sobre todo el tipo de información, de dónde viene y quiénes pudieran estar detrás de estos rumores? Exacto, es que si no le estás dando crédito a rumores, tú mismo eres el que ha elevado el tema. Para poner un ejemplo, no estaríamos hablando aquí nosotros de esto si no hubiese dado crédito a la información, aunque sea para desmentirla, a Iván Velásquez. Si Iván Velásquez se hubiese quedado callado, nosotros estaríamos hablando hoy de otro tema. Porque hubiera sido una campaña... ¿Cómo vamos a hablar de un par de informaciones que circulan en la red como un tema fundamental? O sea, y eso se ha visto en la introducción del programa. Estamos hablando de los tweets mismos de Iván Velásquez, donde además menciona la expresión guerra psicológica. O sea, que existe ahí, digamos... Por lo menos eso es lo que está diciéndonos, a él está afectando psicológicamente, si es una guerra psicológica. O por lo menos él identifica que hay un intento de minar a su persona y de desestabilizarlo. Entonces, una vez más, eso es darle crédito, eso es subirle muchísimo el perfil, y eso es, no sé hasta qué punto es Iván Velásquez contagiándose de, o no sé si esta mañana ya la traía de Colombia, de estos rumores. De rumores y de inteligencia y contrainteligencia que se suele dar en Guatemala. Vamos a seguir hablando de este tema. Ya les dijimos a la audiencia al inicio que puede participar de este análisis enviando sus comentarios, su opinión al numeral SF Iván Sigue. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro. Le habíamos lanzado un sondeo por Twitter a los usuarios para que nos dieran su opinión sobre el tema de estos rumores en torno a la salida del comisionado Iván Velásquez. Y habíamos preguntado, ¿quién o qué está detrás de esta llamada guerra psicológica en contra de la CICIG? Hay tres opciones: Otto Pérez, los ex CICIG, los ex trabajadores y también gente involucrada en casos nuevos. Y estos son los datos preliminares. Un 48% opina que es Otto Pérez, un 29% los ex trabajadores y un 23% muy cerca, gente tal vez involucrada en casos nuevos. Bueno, damos la bienvenida a este foro a Estuardo Zapeta. Estuardo, muy buenas noches. Fuiste víctima del tráfico, al parecer. Sí, esto es común en la época de fin de año. Pero hay un accidente también en el Atlántico. Eso congestiona aún más las vías de la ciudad. Hay un fallecido, ¿verdad? Sí, por zona 18. A mí me sorprende que 48%, 49% de los votantes vean que es Otto Pérez el responsable de esto. Me parece un poquito extraño, porque ojo, Otto Pérez fue experto en operaciones psicológicas. Y una de las fortalezas de él fue operaciones psicológicas, lo cual me extraña. Chávez, a propósito, vino a estudiar operaciones psicológicas. El finado Hugo Chávez vino a estudiar operaciones psicológicas aquí al ejército de Guatemala. Pero más allá de eso, y Daniel ponía en un tuit como a las 7, por ahí 8 por la noche, que Castresana también tuvo también un rifirrafe. Sí, empezó a gritar de que me están acosando, me están esto. Lo que sí es que hizo Castresana es que luego nos acusó a varios periodistas de ser los responsables de una conspiración, y terminamos los periodistas, incluido el director de Guatevisión, que estábamos acusados de Emisoras Unidas, estábamos acusados de Libertópolis, estábamos acusados de canales, de radios, de escritores y todo. Porque ahí es donde a mí me nació la duda de si no también uno de los orígenes mismos será la CICIG. Yo ponía ahí, si no tienes crisis, invéntate una, y si te van quedando muy pocos enemigos, que en Guatemala habrían bastantes, ¿verdad? También invéntate otros. Pero yo creo que lo principal es que se están lanzando, en términos del señor Iván Velásquez, aclaraciones no pedidas. Bueno, pero de rumores que estaban circulando. Pero digámoslo así, en cuanto al ente y en cuanto al poder que tiene, no puede estar sujeta a rumores.
Eso sería lo menos importante. Y contestando los rumores. Hay un una rumor cosa, no lo contestás. Claro. Y hay una cosa muy grave en darle crédito a estos rumores, y es, el propio Iván Velázquez está reconociendo que un rumor sobre su salud daña a la CICIG y daña a los casos. Bueno, si estamos construyendo institucionalidad y si la CICIG es una institución sólida, ¿qué más da que Iván Velázquez tenga una enfermedad? Pero aquí en este mismo foro se ha dicho en ocasiones anteriores de que la persona de Iván Velázquez ha hecho la diferencia en el trabajo de la CICIG. Esa es la discusión. Importa el hecho de que Iván Velázquez estamos viendo la que la CICIG tiene un problema, y el problema es institucional, que ese problema institucional se volvió personalista. Pura iglesia, pura mega iglesia, que una vez esté vivo el pastor y permanece la iglesia, muere el pastor, todas las ovejas Entonces, no puede ser así. En cuanto a la institución y el mandato es tener la capacidad para pasar y fortalecer al MP. Aquí la pregunta es, ¿se está fortaleciendo el MP? Esa sería la primera pregunta real que tenemos. ¿Cómo la institución que va a generar institucionalidad, que es la CICIG? Depende de una persona. Claro, exacto. O sea, cómo esa misma institución que está creando institucionalidad en el MP se está reconociendo tácitamente por parte del mismo comisionado que no es una institución sólida y que puede tambalearse la institución y los casos que lleva porque hay un rumor sobre la enfermedad. Estado de salud del Yo creo que eso, insisto, digamos, yo creo que es más el reconocimiento tácito que hay en ese tuit del propio Iván Velázquez que el hecho de que de facto se caerían los casos sin Iván Velázquez. Creo que eso es otra discusión que habría que tener. Y yo creo que si está bien construido el caso, daría igual. Se está reconociendo las limitaciones de la propia CICIG con estas acciones del comisionado, estas respuestas a rumores. Lo que no pretendía la CICIG, o por lo menos si uno lee el mandato de la CICIG y todo, es que se personalice. En el momento que se personaliza, pierde bastante su razón de existir. Quiere decir que la CICIG, para que exista o pueda hacer lo que está haciendo, siempre va a depender de la persona que esté al frente, del comisionado. Y ese no era el objetivo. El objetivo de Naciones Unidas era establecer una institución, que es una institución definida como tal, como un conjunto de normas que se siguen, se adaptan y se adoptan a Guatemala a través del Ministerio Público, mecanismos, metodologías, tecnologías de investigación en contra de la impunidad, en contra de esos, lo que llaman las estructuras dentro del Estado, porque solo puede investigar estructuras dentro del Estado, tiene una limitación en su mandato, y eso lo adaptamos y adoptamos nosotros. Si eso depende de una persona, cuidado. Ahora, es un poco también idealista pensar que una institución que no existía, que es sui generis, que no estaba establecida en un lugar, en 8 años, sea lo que sea, se convierta en eso, ¿no? Son 8 años. Entonces, vaya, aquí hemos estado... Son 2 periodos. Hemos estado 180 años y no tenemos instituciones sólidas. Sí, pero bueno, no hay instituciones independientes. Hay instituciones que se han creado en menos. Bueno, o sea, pero 8 años... En Guatemala hemos tenido un ejemplo de una construcción de sociedad bastante lenta. 8 años ha servido, sí, y el trabajo del comisionado se ha visto que ha tenido sus resultados positivos. Bueno, se debe institucionalizar. Como que para que si existieran 3 comisionados no importase y los casos continuaran. Yo creo que esto es precisamente lo que podemos hablar en el siguiente bloque, y que es un tema de fondo muy interesante, y es: ¿qué es CICIG sin Iván Velázquez? Aunque no se vaya a ir, aunque ya digamos ha reafirmado que está aquí para quedarse, sí nos tenemos que empezar a imaginar qué pasa con CICIG cuando se vaya Iván Velázquez, que ha sido una figura tan increíblemente importante para esa institución. Y yo creo que ahí, triste la construcción de CICIG, si va a depender de que el comisionado tenga una enfermedad o no la tenga. Porque no sabemos quién va a venir. Bueno, vamos al corte y seguimos analizando y discutiendo esta noticia de los rumores en torno a la supuesta salida de Iván Velázquez de la CICIG. Volvemos en unos segundos. Regresamos a Sin Filtro, el debate directo y ágil está aquí en Guatevisión. Y bueno, le hemos solicitado que opine, que envíe sus comentarios sobre este tema de los rumores de la salida de Iván Velázquez, y ya han caído aquí algunos comentarios en las redes sociales. Leemos el primero, dice: hasta que no exista sentencia firme contra los corruptos, CICIG podría ser instrumento político. O sea, hay una tendencia también a pensar que la misma CICIG podría estar creando esto. Otro usuario, Michelle, dice: a todas estas, el MP y la CICIG hacen su trabajo y los jueces vendidos dejan en libertad
a los corruptos. Bueno, siempre hay que esperar la respuesta del aparato de justicia y también de los tribunales. Y por último, un tercer mensaje de Katia, dice: Iván sigue. ¿Se acuerdan de la campaña negra que denunció Castresana? Eso acabó muy mal. Bueno, son mensajes que han llegado aquí al foro de Sin Filtro sobre estos rumores. Sí, y ese es exactamente el tuit del que estaba hablando antes, este último, del que estaba hablando antes Estuardo. Y es, si hay una diferencia, ¿verdad? Castresana directamente monta un juicio, y además ese juicio, una vez que se va a Castresana, se cae completamente. O sea, hay gente que llega a ir incluso a la cárcel, y una vez que se va a Castresana, ese caso se cae y acaba en el Congreso no quiere saber nada de ello. O sea, fue un caso verdaderamente lamentable en la historia de Pero la historia del CICIG continuó. No, o sea, directamente cuando llegó a Delanese, en ese caso de conspiración de Castresana... Esos casos específicamente no, pero digamos el trabajo de la CICIG... Lo digo por cuestionar lo que de fondo decíamos. O sea, ¿de verdad los casos dependen de el comisionado? No deberían depender. Son casos porque aquí todo este trasfondo y todo esta tembladera que nos entra a todos cuando dice esto Iván Velázquez es: ¿qué pasa si Iván Velázquez se va y hace así con los casos que se hablaban Estuardo y Philip la semana pasada de ese tema, precisamente hablabais aquí de ese tema, de cuán sólidos son los casos de CICIG? Cuando escuchas a Iván Velázquez, cuando lees a Iván Velázquez respondiendo a rumores como estos, empiezas a temblar un poquito, porque si de repente este tipo se ve, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Quién se va a hacer cargo? Y si es verdad que la historia de CICIG ha sido la historia a día de hoy, o da la sensación, yo creo que hay que hacer una historia más profunda, hay que escribir una historia más profunda de CICIG, pero da la sensación de que ha sido la historia de los comisionados que han ido pasando, y que en este caso concreto Iván Velázquez redefinió a CICIG y redefinió qué clase de casos llevaba a CICIG. Entonces, cuando se vaya Iván Velázquez, el nuevo comisionado va a seguir con los mismos clases de casos, va a seguir abriendo casos contra gobiernos en ejercicio, metiendo en la cárcel a presidentes y vicepresidentes. Eso es lo realmente profundo y grave de esta cuestión. Daniel, hace algunos meses, cuando se vivía la euforia de la plaza, las manifestaciones pacíficas, caían una y otra estructura, eran capturados, la misma ex vicepresidenta renuncia. ¿Lo hubiéramos tomado de la misma manera este tipo de tweets de don Iván Velázquez? ¿O sí lo hubiéramos puesto en tela de duda de por qué lo está haciendo, por qué responde? No, yo creo que sí. En esta animosidad, ¿hubiéramos reaccionado igual? ¿O hubiéramos dicho, bueno, es esta gente que la están capturando, que en este momento está reaccionando, que está tirando globitos y que el señor los contesta? Yo creo que más aún, ¿verdad? Sí, hubiese sido todavía más impactante unos tweets del comisionado en materia de hay una campaña negra y la campaña negra es la que utilizan los malos para desestabilizar y todo eso, y hubiera tenido más impacto. Y qué bueno que no lo lanzó en ese momento, pero bueno, también no había nada en ese momento. Mi punto es el siguiente, mi punto es muy sencillo, mi punto es que una institución no puede vivir, primero, respondiendo a rumores, y segundo, no puede depender de una persona, porque esa es la lógica de la teoría institucional, es eso, que no dependen de personas, dependen de normas y establecimiento de métodos y establecimiento de bases muy sólidas, que no importa quién esté al frente, las instituciones funcionan. Pero no es CICIG la que responde, es Iván Velázquez, y aún así todos identificamos que ha sido CICIG la que ha respondido a estos la que rumores, recibe ¿verdad? El golpe. Sí, hay un mensaje que a mí me parece muy interesante, y es por ejemplo, dice un televidente del Récord de CICIG que no tiene institucionalidad, porque a la fecha solo, digamos, a Gustavo Alejos tiene prófugo, y a Luis Mendizábal y otros, y a ningún otro es funcionario de la UNE. En los últimos 3 gobiernos ha existido corrupción, igual como en este. O sea, y es correcto, pero agarraron un tiempo muy interesante, agarraron del 12 al 15 para la investigación. Posiblemente sea lo más inmediato, posiblemente sea lo más investigado, pero una de las dudas que surgió precisamente en el debate anterior que teníamos con Philip es que las pruebas, aunque uno quisiera ver, digamos, la Solí, no sé qué va a haber más dentro de la tercera etapa que todavía toca en los juicios, por ejemplo, contra Otto Pérez y Rosario Valdetti, la fuerza de esa prueba es al final lo que nos va a establecer. Ahora, habría que hacer una evaluación del MP, porque el MP es un gran jugador institucionalmente junto con la CICIG. En teoría, las capacidades de la CICIG están siendo trasladadas al MP. Esa es la lógica por la cual se formó CICIG, y CICIG siempre tiene la naturaleza de temporalidad. Es temporal, no es permanente. No es eterna.
Y en ese debate hablábamos de que sí, a veces las ansias de querer conocer todas las pruebas, que sean estas mismas irrefutables, nos ganan, ¿no? Pero se hablaba de lo interesante que eran las declaraciones de ECO, las últimas declaraciones en donde ya se mencionaban algunos movimientos financieros. Y llama la atención también el hecho de que cada vez que la CICIG profundice más, vea ese camino del dinero, pues también van a haber otros actores que no son como los diablos tradicionales de estos personajes públicos que uno puede atacar comúnmente, no el político, el diputado, el alcalde, sino el sistema financiero, que pues por ahí se utiliza también todo ese tipo de transacciones, ¿no? Entonces también llama la atención el hecho de que si esto sigue profundizando, le van a tocar otros actores que tradicionalmente pues no salen a la luz. Ojalá. Y qué bueno, y eso es lo que esperamos como ciudadanía. Pero también ha bajado. También ha bajado, y lo platicábamos con Gabriela el viernes, también ha bajado la participación ciudadana. También, y la fiscalización. Y la fiscalización ciudadana ha bajado, como que entrar el presidente, la vicepresidenta y 2, 3 estructuras por ahí. Cuidado, esa es solo una parte de algo más grande. Sí, solo no la hemos punta entrado a de los la isla. sindicatos, no hemos entrado, por ejemplo. Vamos a ver cómo va la encuesta que lanzamos en Twitter, este sondeo, para medir qué opinan nuestros seguidores. Y bueno, estas 3 opciones de quiénes podrían estar detrás de la guerra psicológica. Otto Pérez, pues no se mueve mucho, 49%, seguidos por los extrabajadores de un 29% y gente de nuevos casos 23%, ¿no? Entonces, 22 se va moviendo este número. Vamos rápido a las conclusiones, Daniel, por favor. A mí hay una cosa, yo tengo que reconocerlo, que me molesta profundamente el debate político guatemalteco, es cuando se empiezan a hablar de poderes oscuros. Si son oscuros es que no los conoces. Y si los conoces, entonces no son oscuros. Entonces, háblanos de quiénes son y cómo son. Tenemos que empezar a meter en el lenguaje un poquito más de seriedad en ese sentido. No solo vale con decir hay poderes oscuros que están ahí en callejones conspirando, sino que hay que intentar ser un poquito más transparente, ¿no? Y aquí yo creo que en este caso el comisionado no ha ayudado demasiado, porque esto lo que genera es todo tipo de rumores. O sea, su propia contestación de rumores genera rumores. Como debate de fondo, a mí lo que me gustaría es resaltar la idea de que el CICIG va a tener que pasar el test de cuando se vaya Iván Velázquez. Y que Iván Velázquez redefinió CICIG y lo que hacía CICIG, y los comisionados anteriores no se estaban metiendo en temas de corrupción en gobiernos en ejercicio, y vamos a ver si el nuevo va a seguir con esta acción demoledora. No sé hasta qué punto eso es bueno o eso es malo. No sabemos si va a haber nuevo, ¿verdad? Bueno, algún día lo habrá, eso seguro. Pero yo creo que es un gran momento para reflexionar si CICIG es una institución personalista. Vamos, Estar, brevemente. Bueno, para invitarlos mañana. Mañana estará con nosotros presidente electo Jimmy Morales. Será nuestro primer infiltrado. Que vayan pensando en las preguntas. Sí, será nuestro primer infiltrado. Empezamos a las 9:30 por la noche e invitarlos. Y segundo, un comisionado de esa naturaleza de Naciones Unidas en una institución no responde a rumores. Ese es un consejo que le estoy dando. Los rumores van a llegar, porque van a llegar. Simple y sencillamente él sigue con su misión de comisionado nombrado para transferir habilidades al Ministerio Público. Evaluemos el Ministerio Público, sería mi conclusión. Ok, muy bien, muchísimas gracias por este análisis, Daniel Estuardo. Le recordamos que mañana estará en el foro de Sin Filtro el presidente electo Jimmy Morales. El primer infiltrado, a ver, que no nos conteste con rodeos, esperamos eso. Y también pues le hacemos la invitación, desde temprano vamos a estar lanzando sondeos y también haciendo la invitación para que usted le envíe las preguntas al presidente electo. Y Sin Filtro, usted saque sus propias conclusiones. Muy buenas noches.